Hola, 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 muy buenos días, mi querido amigo. Deseo para ti un día lleno de bendición. Una vez más, pues tu amigo y tu hermano en Cristo, Humberto Caldera, se complace en compartir contigo una porción más de la palabra de Dios, de esta maravillosa lección que hemos venido analizando durante todos estos días. Recuerda que para esta semana el estudio se titula En los Salmos. ¿Qué mensaje relacionado con Cristo y con la profecía encontramos en el libro de los Salmos? ¿Ok? Así que para el día de hoy el título del estudio es La ley en nuestros corazones. La ley, la ley, la ley. Esto que ha desencadenado tantos y tantos debates y batallas campal dentro de todo aquel que sigue a Cristo. ¿Es importante la ley? ¿No es importante? Vamos con el estudio de hoy a responder un poco sobre esto y un poco más sobre las características de ese pueblo remanente que le tocará vivir el desenlace de la historia de este mundo. Apocalipsis 14:1, en la visión que se le presenta a Juan, él escribe: miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Recuerda que ayer dijimos, ¿y quién podrá estar en el monte Sión? Y luego sigue diciendo, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, de Cristo, y el de su Padre escrito en la frente. Recuerda que dijimos que nosotros consideramos que no es un número literal. Si no es un número literal, nosotros creemos, como adventistas del séptimo día, que es un número simbólico. ¿Ok? Hay evidencias bíblicas que no me voy a detener a presentar para nosotros pensar y creer seriamente de que no se trata solo de 144,000. Pero bueno, no es el punto de explicar esta parte, pero se supone, y vamos a hablar un poco del significado del nombre. Allí dice en esta parte, tienen el nombre de él y de su padre. Entonces, ¿qué será? ¿Será que son dos nombres? Uno por acá, otro por acá, mitad y mitad. Creemos que como el Padre y el Hijo son uno, será un mismo nombre. Recordemos, ¿no?, lo que siempre ha significado el nombre, y sobre todo en la antigüedad. El nombre es sinónimo de carácter. Hoy día, en la actualidad, cuando hablamos de alguien y decimos esa persona tiene un buen nombre, no significa que el nombre sea Humberto, que es un nombre lindo. No, realmente no es tan lindo Humberto. No es que me encante, pero me siento feliz de llamarme como se llamaba mi padre. No significa realmente que estemos hablando de que es un nombre lindo. Decimos, ay, qué lindo nombre tienes. No, sino que cuando decimos esa persona tiene un buen nombre, es que tiene una buena reputación, ¿ok? Y debemos cuidar evidentemente nuestro nombre, ¿cierto? Ahora, la pregunta clave es una vez más, ¿qué significa entonces tener el nombre del Padre en la frente? Este grupo, esta generación final allí de los 144,000 dicen que tienen el nombre de Cristo y de su Padre escrito en su frente. Entonces, como ya dijimos, de acuerdo a la Escritura, el nombre siempre ha representado el carácter. Entonces, tener el nombre de Dios en las frentes, y no en cualquier lugar, sino en la frente, ya lo vamos a volver a mencionar, significa que su carácter está siendo reflejado por ellos, ¿ok? En sus decisiones diarias, en su forma de vivir. Este grupo tiene entonces, o refleja con su forma de hablar, de decir, de vivir, de amar, ¿ok? El carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo y el nombre de Dios es su carácter, ¿ok? Es su carácter. Entonces, ¿qué es lo que representa esto con respecto al carácter de Dios? ¿Y en qué consiste? Nos lleva el autor en este día a analizar esta segunda parte de lo que representa la gloria de Dios, ¿ok? El nombre y la gloria de Dios están relacionados,
¿ok? Entonces, la gloria de Dios cuando Moisés le pidió en Éxodo 33, 18 al 23, dice que Moisés le pidió a Dios ver su gloria. Muéstrame tu gloria, Señor. ¿Sí? Ahora, en Éxodo 34, 5 al 7, Dios responde mostrándole que, bueno, fíjate tú, su nombre y su carácter. Dice allí, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fíjate tú todos estos atributos. Entonces, cuando preguntamos sobre la gloria de Dios, a veces se concibe como un destello de luz, un fulgor incandescente. Bueno, podemos pensar que cuando Dios pasó frente a Moisés, definitivamente, probablemente hubo una gran luz que emanaba de la presencia de Dios, pero más que un espectáculo de luces, realmente fue una manifestación de su carácter, de su moral, de su bondad, su gracia, su justicia y cuán verdadero es Él. Entonces, esa es su gloria. Y justo en ese contexto, entonces Dios le entrega a Moisés las 2 tablas de la ley. ¿Y por qué justo en ese momento? Pues porque la ley es un reflejo de su carácter. Yo siempre he pensado, especulando, ¿qué vio realmente allí Moisés cuando Dios le muestra su gloria? Que ya dijimos, le mostró su bondad, su amor, su justicia. Bueno, yo imagino que a lo mejor en visión Dios le mostró, no sé, de una manera rápida, no sé, como a manera de una película, el amor y la paciencia que Dios ha tenido con la humanidad desde que le creó. Y cómo Él ha tenido que pues mantenerse firme en su justicia, y mostró quizás a Moisés, bueno, cómo el pecado es duro, es serio, y Él, que es un Dios justo, definitivamente no da por culpable a aquel que comete pecado, pero también debe haber mostrado cómo su amor fue tan infinito que aún en medio del pecado nunca dejó de amar ni dejará de amar a su pueblo. Y yo me imagino que a lo mejor le mostró allí de una manera rápida, pues un resumen de la historia de la redención, ¿ok? Del desenlace final, donde definitivamente allí Moisés debe haber dicho, wow, cuán bueno y cuán santo es el Señor, ¿ok? No lo detalla la Escritura, pero pienso que algo así tuvo que él haber visto. Ahora, hay una cosa entonces importante con respecto a la parte de lo que te he mencionado, de que dentro de ese mismo contexto, Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés. ¿Por qué? Bueno, porque estas son el reflejo de su carácter, de su justicia. En Salmo 119, 55 dice, me acordaré en la noche de tu nombre, oh Jehová. Y me acordé, en la noche de tu nombre. ¿Y qué pasó cuando me acordé de tu nombre, Señor? Dice, y guardé tu ley, ¿ok? Así que tu nombre y guardé tu ley. ¿Por qué? Porque la ley y el nombre están íntimamente ligados. Porque el nombre es el reflejo de su carácter y la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Entonces, ¿qué es lo que se presenta en la ley de Dios? ¿Cuánto Dios nos ama? Hijitos míos, estas cosas os he escrito porque te amo, para que no pequéis, para que te vaya bien. Y nos llama hijitos míos. Allí por eso, por eso dice la Escritura que sus mandamientos no son gravosos, ¿ok? Sino que para mí son una delicia. Entonces, ¿cuál es el problema que el hombre tiene con la ley de Dios? Que ya no existe, por favor. Entonces, ¿dejaría de ser Dios un padre responsable como lo es si hubiese eliminado la ley? Claro que la ley está vigente. ¿Por qué? Porque Dios no tiene amor. Dios es amor y siempre será amor. Y la ley entonces no puede quedar eliminada, porque entonces Dios dejaría de ser amor. Porque en la ley está allí claramente descrito cuánto nos ama el Señor y Él quiere nuestro bien. Ahora, luego se habla acerca, una vez más, de la característica de ese remanente.
¿Ok? En Hebreos 10, 16 y 17 dice, este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Fíjate tú entonces acá cómo la justicia de Cristo no solo nos perdona, sino que es una justicia que también nos transforma. El Evangelio no solo puede perdonar, sino transformar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, la ley deja de ser externa. No, está claro que no nos salvamos ni nos salvaremos jamás por guardar la ley. Y una observación externa de la ley de Dios sin un cambio en el corazón no tiene sentido. Recuerda, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Ok? Entonces, nosotros definitivamente, para tener una vida cristiana genuina, no podemos tenerla basada en el mero conocimiento de la Escritura, pues sencillamente el más simple y sencillo de corazón, que posiblemente no conoce tanto de las Escrituras, pero se acerca a Dios con un corazón humilde y dispuesto a que Él le transforme, pues es suficiente. Es lo que realmente importa. Claro está que el conocimiento de la verdad aumenta tu fe, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, lo cierto del caso es que ese es el resultado del Evangelio. No una observancia teórica de la ley, sino un cambio de vida. Ahora, hay una promesa y dice que Él pondrá su ley en nuestros corazones. Ya no solo estará en nuestra mente. Y este es el resultado, pues, del evangelio verdadero. Una vida en la que el carácter de Dios se revela. Ahora, es una promesa que no está como algo lejano. Definitivamente se presenta como una de las características que tendrá el remanente de Dios, el que le toque vivir en el desenlace del drama humano. Yo sí creo, como te digo, sostengo el hecho de que no predicamos ni creemos en la teología del perfeccionismo, que esa santidad a la que se refiere sea ausencia de pecado y que hemos llegado a un nivel donde sencillamente esa persona no o dejó de tener su naturaleza pecaminosa. Pero yo sí creo que en virtud de que le tocará a este remanente final vivir en los días más terribles de la historia, y entonces tener allí que enfrentar una prueba tan terrible cual nunca ha habido, queda claro de que nosotros, cuando somos sometidos a prueba, somos refinados, ¿sí? Y definitivamente, lamentablemente, la naturaleza del ser humano, allí es cuando más y más buscamos a Dios y nos entregamos a Él. Yo sí pienso que el remanente final tendrá que tener una devoción y una dependencia de Dios tal vez cual nunca la ha tenido ninguna otra generación para poder soportar esa prueba final que le tocará entonces enfrentar. Ahora, ¿por qué la ley entonces sigue siendo importante si ya hemos dicho hasta la saciedad que solo somos salvos por gracia? En primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios. ¿En qué consiste el amor a Dios? Fíjate, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, ya dijimos, la obediencia o la observancia de la ley no es para tú ser salvo. Somos salvos solo por gracia. Pero la obediencia de los mandamientos de Dios evidentemente es la prueba fehaciente de que le amamos. Y porque le amamos, para nosotros es un placer servirle y obedecer su ley sin que esto sea cansón y que fastidio lo que Dios pide. Porque cuando por amor servimos, para nosotros es placentero. Es un placer, no nos pesa. ¿Ok? Es el producto de haber entonces sido transformado por Dios que nos lleva a tener una vida de obediencia voluntaria y feliz, porque el evangelio te debe hacer feliz, ¿ok? Dios no te coloca los mandamientos para fastidiarte la vida. Él te los coloca allí es porque te ama y porque quiere que te vaya bien, y cuando lo entendemos vamos a disfrutar el obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, ya quiero entonces ir finalizando con lo siguiente.
volvemos a hablar rápidamente del carácter de ese remanente descrito en Apocalipsis 14 del 1 al 5. Dice, primero, tienen el nombre de Dios en la frente, es decir, un carácter transformado. No se contaminaron, dice, es una lealtad exclusiva a Cristo. No hubo engaño en su boca, es una integridad y son irreprensibles delante del trono. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Y dice, no me acordaré más de tu pecado. Ahora, no es esa, vuelvo y repito, una perfección sin pecado, sino una disposición y una entrega a servir constante, una vida de dependencia para con el Cordero, porque es la única manera como nosotros podemos entonces dar una obediencia constante y sincera. Ahora, eso es lo que nos va a dar entonces la garantía de poder permanecer firmes y fieles, pero no solo para el día final, sino diariamente. Es una dicha, es una transformación que urge tenerla hoy por hoy, ¿ok? El escatón, que significa el final, ¿ok? Cada quien tiene su escatón, su momento final, día a día, tu escatón, y el escatón ha llegado para todo aquel que ha fallecido. Mi escatón o mi final llegará pues cuando llegue el día en que yo voy entonces a descansar, si no veo venir a Cristo estando aún con vida. Ahora, para ese momento final de mi vida, las reglas siguen siendo la misma. Solo podré ser salvo si yo le he entregado mi vida a Dios, si me he entregado a Él por amor. De otra manera, entonces, lamentablemente, no podré ser salvo, porque la única manera de ser salvo es porque yo he aceptado el regalo de la salvación, no porque me he portado bien. Esto vendrá como consecuencia. El llamado final. Perdón que me extendí un poco. Una vez más repetimos. ¿Y quién podrá estar en el monte Sión, en el monte de Dios? Salmo 15 y el 24 dice, el limpio de manos y puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Pero como dijimos, esto no lo podemos hacer por nosotros solos, sino por la gracia y los méritos de Cristo, del Cordero, que podremos estar en el monte Sión. Así que hoy Dios quiere escribir su ley no solo en tu mente, ¿ok?, sino en tu corazón. Claro está, cuando hablamos del corazón, pues el corazón solo bombea sangre, ¿ok? Cuando en la Biblia se habla del corazón, significa sencillamente en la mente, ¿no? Escribiré mi ley no solo en sus mentes, sino en su corazón. En su corazón significa, básicamente, es que será ya una manera constante donde, así como la sangre bombea, como el corazón bombea sangre, bueno, de nuestro corazón se va a bombear esa disposición constante, que no deja de bombear sangre, de querer obedecer, amar y servir al Señor. Será pues una obediencia pues constante, sincera, que no necesariamente significa ausencia de pecado, sino disposición a servirle. Recuerda que dijimos ayer, es muy distinto cometer pecado, esto vamos a estar luchando con esto hasta que seamos transformados definitivamente, pero definitivamente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ya el pecado no reina más en nuestros corazones. Así que no trates de salvarte a través de tus obras, porque no lo podremos hacer. El mundo va a saber a quién tú perteneces, no por lo que dices, sino por tu manera de vivir, si vives como un hijo del rey o no, ¿ok? En el monte Sión no es posible estar aquellos que se creen fuertes en sí mismos, sino aquellos que han abrazado profundamente la gracia de Cristo. Así que creo que es tiempo de dejar que el carácter de Dios transforme nuestra vida y se reproduzca en nuestras vidas, y esto se va a evidenciar con una mente renovada y bueno, con acciones que agraden al Señor, no porque nos esforzamos, sino porque es nuestra manera natural y constante de vivir. La pregunta es, ¿estamos dejando que el Espíritu de Dios nos transforme y que escriba su ley en nuestros corazones? Yo espero que sí, pues ese es el sello de Dios y es la gloria de Dios que nosotros tenemos y vamos a poder reflejar.
Es la gloria de Dios que va a poder reflejar Mari Linares, que está conectada, y todos aquellos que nosotros que hemos creído y abrazado este evangelio. Una vez más, quiero orar por ti. Padre querido, gracias por tus bendiciones, por este día maravilloso. Queremos vivirlo en victoria. Que tú seas nuestra victoria, que tú seas el secreto de nuestra victoria. Bendice a Mari, su familia y a todo aquel a quien llegue este mensaje, por favor, y permite que nos convirtamos en un canal de bendición para que muchas personas reciban esta buena palabra. Quedamos en tus manos y oramos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, Dios les bendiga. Ha sido un gusto para mí compartir una vez más una porción de la palabra de Dios. Espero volver a hacerlo mañana. Chao.